¿Cómo registrar tu juego de mesa? Hoy toca un tema que a todo diseñador novato le quita el sueño. Tengo una idea increíble, ¿cómo la registro para que nadie me la robe? Es una pregunta que aparece siempre que alguien empieza a tomarse en serio el diseño de juegos de mesa. Antes de arrancar, un aviso legal importantísimo: no soy abogado. Sin embargo, estudié a fondo propiedad intelectual durante mi formación y he lidiado con estos procesos en mi vida profesional, tanto como artista audiovisual y ahora como diseñador de juegos de mesa. Me ha tocado investigar cómo proteger proyectos creativos, entender cómo funcionan registros y también ver muchos mitos que circulan en internet. Hoy te voy a explicar cómo proteger tu creación sin volverte loco, desmintiendo varios mitos muy comunes y dándote la ruta más clara y práctica para blindar tu proyecto sin gastar una fortuna en abogados. Soy Paco Ramírez, esto es Guacamole Games y vamos a registrar tu juego. La ilusión de registrar el juego. El primer balde de agua fría que recibe todo creador es este. Técnicamente no puedes registrar un juego de mesa como un concepto único e indivisible. La ley no tiene una carpeta que diga juegos de mesa donde metes tu idea y listo. Para entender esto tenemos que dividir la propiedad intelectual en dos grandes ramas: los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor protegen obras artísticas y creativas. Aquí entran cosas como obras literarias, obras pictóricas, diseños gráficos, textos narrativos, música, etcétera, etcétera. Es decir, todo aquello que sea expresión creativa fijada en un medio. Por otro lado, la propiedad industrial protege elementos relacionados con el comercio y la industria. Aquí viven cosas como las marcas, las patentes, los modelos de utilidad y los diseños industriales. Entonces, cuando analizas un juego de mesa desde el punto de vista legal, ocurre algo curioso. Tu juego no es una sola cosa, es más bien una mezcla de varias cosas distintas. Tu reglamento es literatura, tus ilustraciones son arte, tu logo es una marca comercial, el diseño de la caja es diseño gráfico. Tu juego de mesa ante la ley es un pequeño monstruo Frankenstein creativo compuesto por piezas distintas, los cuales pertenecen a diferentes categorías legales, y cada una de estas piezas se protege en su propio cajón legal. El milagro de no tener patentes. Ahora viene una de las preguntas más importantes que se hacen los diseñadores. Ok, entonces, ¿qué pasa con la mecánica de mi juego? ¿Qué pasa si inventé una forma súper original de usar los dados? ¿Qué pasa si mi sistema de turnos es completamente nuevo? ¿Qué pasa si desarrollé una mecánica brillante? Bueno, aquí viene una noticia que a muchos les sorprende. Las mecánicas de los juegos de mesa no se pueden patentar. Las reglas y mecánicas de juego son consideradas conceptos abstractos o matemáticos, y este tipo de ideas no son patentables. Por eso existen juegos como el Turista Mundial, que básicamente toman la misma estructura del Monopoly, cambian el arte, cambian el tema, cambian todo menos las mecánicas y lo venden legalmente. Desde el punto de vista de un diseñador nuevo, esto puede sonar aterrador. ¿Cómo que cualquiera puede copiar mi mecánica? Pero curiosamente esta es una de las mejores cosas que le ha pasado a la industria de los juegos de mesa. Déjame explicarte por qué. Imagina por un momento que los juegos de mesa funcionaran como la industria de los videojuegos, donde sí existen patentes de mecánicas. Ese mundo es complicado. Por ejemplo, Sega patentó la gigantesca flecha de navegación que aparecía en Crazy Taxi para indicar el camino del jugador, y ahora nadie puede hacerlo. Warner Bros. Patentó el famoso sistema de Nemesis de Shadow of Mordor, un sistema increíble donde los enemigos recuerdan tus acciones y evolucionan dentro de una jerarquía dinámica. ¿Y cuál es el problema con esto? Aunque sea una mecánica increíble, nadie más puede usarla porque está patentada. Y hace poco vimos un caso muy sonado donde Nintendo y The Pokémon Company demandaron a los creadores de Palworld. Más allá del debate sobre los diseños de criaturas, Nintendo también ha registrado patentes relacionadas con mecánicas amplias, tal cual como capturar criaturas usando objetos lanzados en un entorno tridimensional. Esto crea un ambiente donde los abogados tienen tanto peso como los diseñadores. Ahora imagina si esto pasara en los juegos de mesa, si alguien hubiera patentado tirar dados, o colocar trabajadores, o drafting de cartas, o construcción de mazos, o control de áreas. El 90% de los juegos modernos no existiría. La creatividad estaría bloqueada por patentes, pero en el mundo de los juegos de mesa sucede lo contrario. Aquí la evolución ocurre porque los diseñadores toman ideas existentes y las combinan de nuevas maneras. Un diseñador toma una mecánica de deck building, la mezcla con colocación de trabajadores, le agrega narrativa y nace algo nuevo. Es una evolución orgánica y comunitaria. Además, hay otro factor muy importante: la comunidad. La comunidad de juegos de mesa es sorprendentemente crítica con los clones descarados.
Si alguien copia un juego de manera perezosa solo para aprovecharse de su éxito, la comunidad suele detectarlo rápidamente, y cuando eso pasa, la reputación de ese diseñador o editorial puede hundirse. En esta industria, la reputación y el prestigio pesan mucho. Que por cierto, hay algo que te quiero decir, y es que en este canal no solo hablamos de juegos, sino que también los creamos. Dinopath, nuestro proyecto jurásico, ya está oficialmente en vivo en Kickstarter. Hemos puesto el corazón en cada mecánica y cada ilustración, y créanme, la campaña les va a encantar. Si entran ahora mismo al enlace de la descripción, podrán apoyarnos directamente y asegurar su copia física del juego al mejor precio posible. Únanse a la expedición hoy mismo, atrapen las mejores recompensas y ayúdenos a hacer realidad este juego. Entren ya. La marca, tu verdadero escudo. Entonces, si las mecánicas no se pueden proteger, ¿qué sí puedes proteger? Pues tu identidad, y esto se hace registrando una marca. La marca es el nombre de tu juego y su logotipo. Registrar la marca significa que nadie más puede vender un producto similar usando este mismo nombre si puede causar confusión en el mercado. Esto es extremadamente importante porque el nombre es lo que la gente recordará. Las marcas se registran por categorías, conocidas como clases dentro de la clasificación de NISA. Los juegos de mesa pertenecen a la clase 28, que incluye juguetes y artículos recreativos. Este sistema de clases existe porque muchas palabras pueden usarse en diferentes industrias sin generar conflicto. Por ejemplo, puedes comprar el jabón Dove y también puedes comprar chocolate Dove. Las dos marcas existen legalmente porque pertenecen a categorías diferentes. Ahora bien, hay otro detalle importante: las marcas son territoriales. Si registras tu marca en México ante el INPI, es decir, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, tu protección solo existe en México. Si tu juego se vuelve un éxito internacional y quieres venderlo en Estados Unidos, Europa, Japón, entonces tendrás que registrar tu marca en cada territorio. No es necesario hacerlo al principio, pero es importante entender cómo funciona si tu proyecto crece. El método millonario de registro. Ahora que entendemos todo esto, la pregunta lógica es: ¿y cómo debería de registrar un juego de mesa de forma ideal? Si tuvieras el presupuesto de una editorial gigantesca como Fantasy Flight Games, Asmodee o Hasbro, el proceso sería algo así. Primero irías a derechos de autor y registrarías el reglamento completo como obra literaria. Después registrarías cada uno de los elementos visuales por separado, ya sea el diseño del tablero, la ilustración de la portada, cada carta ilustrada, los personajes del juego, incluso algunos elementos gráficos del diseño editorial. Cada ilustración podría registrarse como obra pictórica individual. Luego te irías a propiedad industrial y registrarías la marca del juego, y en algunos casos también registrarías los nombres de personajes importantes como marcas comerciales, si tienen potencial para convertirse en franquicias. Esto crea un escudo legal extremadamente sólido, pero también extremadamente caro. Estamos hablando de decenas o incluso cientos de registros individuales. Esto para un editorial grande tiene todo el sentido del mundo, pero para un diseñador independiente puede ser una locura. El método indie de registro. Aquí entra el truco que muchos diseñadores independientes utilizan, un método mucho más práctico y accesible. Lo que debes de hacer es compilar todo tu juego en un solo documento. Toma tu reglamento completo y dentro de este mismo documento agrega el arte del tablero, las cartas, las ilustraciones, la portada de la caja, diagramas, ejemplos visuales. Básicamente conviertes tu reglamento en un documento completo que contiene todo el universo visual del juego. Después registras este documento ante la Oficina de Derechos de Autor de tu país. En México se llama Indautor. Este registro lo haces como obra literaria con ilustraciones o compendio creativo. Este trámite suele ser mucho más económico que registrar cada elemento por separado, y además deja algo muy importante: una evidencia legal con fecha y hora de que ese proyecto existía y que estas ilustraciones estaban ligadas a tu obra. En caso de un conflicto legal, esto puede ser una prueba muy valiosa. Y hay otro beneficio enorme: a diferencia de las marcas, los derechos de autor tienen reconocimiento internacional gracias al Convenio de Berna. Este tratado internacional conecta a más de 180 países. Esto significa que si registras tu obra en México, tu autoría es reconocida en prácticamente todo el mundo. Ahora bien, recuerda algo muy importante: la marca de tu juego sigue siendo un trámite distinto. Ese registro ante el INPI sí tendrás que pagarlo aparte, pero vale muchísimo la pena hacerlo cuando ya tienes el nombre definitivo, estás cerca de publicar o vas a empezar a vender el juego, porque ahí es donde empieza la vida comercial real del proyecto. Que el miedo no te paralice. Quiero cerrar este video con una reflexión muy importante.
Muchos diseñadores nuevos viven con una especie de paranoia creativa. Tienen un prototipo hecho con recortes de papel, cartas escritas a mano y un tablero dibujado con plumón, y no quieren enseñárselo a nadie por miedo a que alguien se lo robe. Aquí hay algo que debes de entender: los derechos de autor nacen en el momento en el que creas la obra. En el instante en el que escribes tus reglas o dibujas tu tablero, ya existe en cierta forma una protección básica. El registro ante el gobierno no crea ese derecho, simplemente lo formaliza. En términos legales se dice que es un acto declarativo, no constitutivo. Sirve para dejar constancia oficial y para que, si algún día ocurre un problema, tú y tu abogado tengan una herramienta legal, clara y rápida. Claro, alguien que registró cada carta por separado tendrá más blindaje que alguien que registró todo en un solo PDF, y el del PDF está muchísimo más protegido que alguien que nunca registró nada. Pero no dejes que la burocracia te paralice, porque al final del día hay una verdad incómoda en el mundo creativo: las ideas no valen nada. Sí, tu idea no vale nada, lo siento. Lo que realmente vale es el desarrollo, el testeo, el arte, la producción, la distribución y el enorme esfuerzo de llevar un juego terminado a la mesa de los jugadores. Crear un juego exitoso es muchísimo más difícil que tener una idea o que copiar una idea. Y por eso la mejor protección que puede tener tu juego no es un papel sellado por el gobierno. La mejor protección es hacer ruido, ir a ferias, mostrar tu prototipo, construir comunidad, compartir avances, hablar de tu proyecto en redes sociales, porque si mucha gente conoce tu juego y un día alguien intenta copiarlo, será la propia comunidad la que diga: oye, ese juego es de Paco, tú no lo inventaste. Y esa reputación en esta industria vale muchísimo. Así que sal de tu cueva, muestra tu juego y empieza a crear. Porque también seamos honestos, si un Juan Pérez roba tu juego, no vas a gastar un dineral para demandarlo, porque honestamente Juan Pérez no te va a dar mucho que digamos a la hora de demandarlo. Y si una empresa nivel Asmodee o Disney copia tu juego, buena suerte tratando de demandarlos. ¿Tú crees que les vas a ganar a los abogados de ellos? Y si llegas a hacerlo, te va a costar muchísimo dinero, esfuerzo y cansancio. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú ya tienes nombre para tu juego de mesa? Si quieres conocer juegos con meeples simplemente hermosos, échale un vistazo aquí en las pantallas finales. Yo soy Paco Ramírez, esto es Guacamole Games. Sigan diseñando, protejan su arte y nos vemos en el próximo video.